Hay una pregunta que me ha estado fascinando últimamente y creo que dice mucho sobre el momento de posibilidades que estamos viviendo en México. Casi la mitad de las MIPYMES del país, 47%, están lideradas por mujeres. Pero cuando subes a la siguiente categoría, específicamente las pequeñas y medianas empresas, ese número se reduce a 37%. Estamos hablando de una caída de 10 puntos porcentuales, que representa miles de empresarias que no están logrando escalar. ¿Qué está pasando en esa transición que hace que perdamos a 1 de cada 10 empresarias? ¿Y dónde está la oportunidad para revertir esto? ¿Cómo podemos apoyarnos en la tecnología e innovación financiera para escalar estos negocios? Porque cuando veo esas cifras, no veo un problema. Veo el mapa de la transformación económica más importante que México puede vivir en esta década. Veo millones de conversaciones esperando suceder, decisiones esperando tomarse y negocios esperando las herramientas adecuadas para escalar. Y aquí es donde se pone interesante. Las mujeres están probando una y otra vez que tienen lo necesario para emprender. Pero hay algo en esa transición hacia empresas más grandes que está creando barreras muy específicas que hasta ahora no habíamos podido medir. El IMCO acaba de cuantificar algo que todas intuíamos. El trabajo no remunerado del hogar reduce a la mitad de las posibilidades de que un negocio genere más de 200,000 pesos mensuales. Y en una economía donde las pymes son el 99% de las empresas y generan 7 de cada 10 empleos, esa transición no es solo una posibilidad, es el futuro que estamos construyendo ahora mismo. Para entender exactamente dónde están las oportunidades más grandes, necesitaba hablar con 2 personas que no solo ven este potencial, sino que están construyendo las herramientas para impulsarlo. Altagracia Gómez Sierra, presidenta de Grupo PEO. Desde luego empieza todo por educación y promoción y colaboración, pero se aterriza en inversión. Y la confianza no se hace solo dialogando, se hace trabajando. No funciona de la misma forma en empresas de mujeres, porque generalmente el poco o mucho ingreso que se obtiene de la empresa de una mujer no regresa a la empresa de esa mujer. Y Mauricio Schwartzman, Country Manager de Mastercard México. Yo creo que la mayoría de las empresas que considero que están teniendo mayor crecimiento hoy en día tienen un componente tecnológico en el centro de lo que hacen. En vez de estar pensando en vender a la gente que está alrededor tuyo, de repente comienzas a vender online. Entonces, para mí la digitalización es clave, el acceso a la tecnología y sobre todo la curiosidad y las ganas de aprender. Quien ha visto de primera mano cómo la innovación financiera puede ser el puente entre tener una gran idea y construir un gran negocio. Soy Bárbara Redondo Ayala y esta conversación me llena de optimismo sobre lo que viene. Las mujeres empresarias mexicanas no están esperando permiso para redefinir la economía, están haciéndolo. Y después de esta hora, creo que ustedes verán exactamente por qué este no es solo nuestro momento, es nuestra década. Si tú eres emprendedora, si estás construyendo algo desde cero o si tienes una empresa que está lista para crecer, este episodio es para ti. Porque las herramientas, las estrategias y las oportunidades de las que vamos a hablar hoy no son teoría, son el manual de acción que necesitas para dar ese salto que has estado planeando. Altagracia, participas en los espacios donde se define el rumbo económico de México. Te toca tener un lugar en mesas donde se toman decisiones que están definiendo nuestro futuro como mujeres, como empresarias. Me encantaría saber desde ese lugar qué deberíamos empezar a ver distinto si queremos construir un México más competitivo e inclusivo. Pues feliz de estar por acá con ambos. La realidad es que el CADER, el Consejo Asesor que encabezamos, tiene varias características que lo diferencian de otros consejos asesores presidenciales. Y quizá una de las más importantes es que es el primer consejo donde se logró representatividad real. Y en ese sentido somos más mujeres que hombres, son 8 mujeres y 7 hombres, pero también se logró representatividad de distintas industrias, de distintos sectores y de distintas regiones en el país. Y entonces no solo tienes a la Ciudad de México representada, no solo tienes a instituciones financieras y o medios de comunicación representados. Por primera vez tienes a empresas grandes, empresas medianas, incluso empresas chicas representadas. Por primera vez tienes a gente del sector agroindustrial, a gente del sector de sheltering o de manufacturas especializadas, a gente del sector de energía, a personas que están en turismo, a personas que están en distintos, industria química, industria desde luego financiera, en infraestructura, que nunca antes se habían sentado en un consejo asesor presidencial
a poner el punto sobre la llaga en dónde están las problemáticas y cuáles son las propuestas para cambiar las cosas en el país. Y tomando eso en cuenta y la oportunidad que sí tenemos de estar en una mesa de trabajo permanente, por primera vez vemos que estamos redefiniendo la relación del trabajo entre la iniciativa privada, el sector educativo y el gobierno, que se requería. 2, que conjuntamos todos los planes en uno solo para poner metas concretas que son medibles y entablar o promover una visión de país de largo plazo, que es el Plan México. Y 3, que visualizamos los cambios que se están dando en la política comercial global y que en ese sentido hay una oportunidad para que México lidere no solo una nueva forma de entender la globalización, sino también una nueva forma de entender la economía de mercado, en donde para que el comercio sea libre también tiene que ser justo. Y ahí hay una oportunidad enorme para incluir a más mujeres. Me parece fascinante cómo se logró conjuntar todas estas voluntades para participar de esta manera, algo que no habíamos visto en México. ¿Y qué podríamos aprender de eso? ¿Qué se requiere para lograr que las cosas se hagan desde ese lugar de una manera tan integral y que esa visión que tienes, digamos, se vuelva realidad? Pues la palabra mágica, desde luego, es llegar a acuerdos, ¿no? La realidad es que necesitamos trabajar en conjunto en el desarrollo de México caben todos, ¿no? Y a todos necesitas. Y en ese sentido era importante que las prioridades de todos se alinearan en torno a una visión de país. Otra vez, que esta visión de país fuera inclusiva, que fuera innovadora, que fuera sustentable. Y la realidad es que las empresarias mexicanas, los empresarios mexicanos saben hacer ese trabajo y lo han hecho por muchos años. Y yo les digo, lo que define al empresario mexicano es que trabaja con propósito, que trabaja con pasión, que es perseverante y que es patriota. Y era cosa de exaltar no solo esa narrativa, sino ese trabajo. Porque al final, y lo sabrán quienes están en sectores financieros, la confianza es el pilar de todo sector, sea financiero, sea económico, sea social, sea político. Y la confianza no se hace solo dialogando, se hace trabajando. Y en ese sentido era importante que hubiera pasos firmes hacia políticas industriales que beneficiaran a todos, pasos firmes hacia políticas comerciales que impulsaran lo mismo, pasos firmes en habilitadores que requerimos para temas de infraestructura, de energía, de agua, de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, aduanas, etcétera, etcétera. Y luego era importante que eso se pueda aterrizar en inversión, porque desde luego empieza todo por educación y promoción y colaboración, pero se aterriza en inversión. Y para nosotros por eso era importante poner métricas a dónde queríamos llevar la inversión y cómo teníamos que hacerle para llegar ahí. Me encanta escucharte, Altagracia, y saber que estamos no solamente imaginando otro México, pero construyéndolo y con acciones y también por medio de una narrativa que nos une, ¿no? Y nos motiva a vernos distinto. Y Mau, Altagracia, que comentaba, digamos, en términos de inversión, que a ti te toca también desde Mastercard, digamos, ver el día a día y entender qué están haciendo las pymes en este país, las MIPYMES, por medio de las soluciones que ustedes ofrecen. Me da mucha curiosidad saber, ustedes procesan millones de transacciones diarias. ¿Cuál es la diferencia más grande que ves entre una empresaria que pues básicamente está creciendo digitalmente y otra que aún no lo hace? Bueno, gracias por la invitación, encantado de acompañarlas. Primero quería reforzar el mensaje de Altagracia sobre la colaboración, ¿no? Yo creo que si queremos un mejor México y un México más competitivo, más inclusivo, el sector público y privado tiene que trabajar de manera conjunta e invertir en los planes que consideremos prioritarios para lograrlo. Y el segmento de PYME es un segmento prioritario para la economía del mundo y en especial para la economía mexicana, porque es el motor de la economía, ¿no? Creo que el 95% de las empresas en México son pymes, más de la mitad del empleo en el país es brindado por las pymes y probablemente sean un segmento menos digitalizado y a lo mejor que tiene una propuesta de valor más débil
en el mundo financiero de pagos, ¿no? El comercio es habilitado por los pagos y ahí es donde nos emociona trabajar porque justamente lo que hacemos habilita mucho del desarrollo económico que queremos lograr en las economías donde operamos. Entonces, con ese enfoque, en justamente cómo apoyamos en el desarrollo de México, cómo apoyamos a Plan México, cómo nos sumamos a estas iniciativas, el segmento de pymes es clave, ¿no? Ahora, hablando de pymes, pues nosotros vemos una claridad entre la pyme que vende utilizando efectivo y una pyme que vende utilizando pagos digitales. Y esto no es un tema tanto de que el efectivo sea malo, sino que el efectivo no genera mucho valor, ¿no? No genera datos, no genera comportamiento, no genera visibilidad a otros actores del sistema para que puedan aprovecharlo. Entonces, si pensamos en los beneficios de una pyme que se incluye en la economía formal, utiliza pagos digitales, lo primero que tienes que pensar es que tiene visibilidad sobre sus ventas, ¿no? La misma empresa y los otros actores. Por ende, al tener visibilidad sobre las ventas y un flujo definido, tiene acceso al crédito. Y si tiene acceso al crédito, puede, ¿no? Tener mejores condiciones de capital de trabajo, puede crecer su negocio. Entonces, hay una inclusión inmediata al momento que tú comienzas a utilizar pagos digitales, aparte de los beneficios que puede traer en términos de tu eficiencia y escalabilidad del negocio. Pero ya si lo ves desde una perspectiva de la venta per se, muchas veces pasa que uno no tiene efectivo y quiere hacer una compra y si no te aceptan un pago digital probablemente pierdas la venta, ¿no? Entonces también hay un componente no solo en el acceso al crédito, que creo que es el motor de la economía, sino también en la capacidad de perder ventas y perder beneficios también, porque cuando uno genera los datos producto de esto, las instituciones financieras pueden crear productos más personalizados para ti, pueden darte beneficios por utilizar sus productos. Inclusive tú puedes diseñar utilizando más datos sobre lo que estás operando. Entonces, para mí hay una pérdida muy grande cuando nos quedamos en el mundo del efectivo. Muchos de los comercios piensan que el costo de utilizar medios de pago es alto y es verdad que tiene oportunidades de mejorar, pero el uso del costo del efectivo tiene un costo indirecto y escondido que mucha gente no lo ve, que a lo mejor no está permitiendo que maximice su potencial. Entonces, parte de lo que hacemos en Mastercard es ayudar a las economías donde operamos a que justamente tengan acceso a los pagos digitales en beneficio de las compañías y en beneficio del mercado para que logre los objetivos que está buscando. Y en el caso de las empresarias que están liderando, digamos, estos negocios, ¿qué es lo que notas en ellas? Quienes están a punto de dar ese paso y lo dudan, o ¿cómo ves a las mujeres empresarias? Mira, yo creo que cada vez hay más conocimiento gracias a la digitalización, a las redes sociales, a acceso a medios educativos. También la tecnología se hace más sencilla, entonces hoy en día aceptar un pago digital, vender online, ya no es algo tan complejo. Inclusive si tú lo ves que alguien lo hace, te animas a hacerlo sin de repente tener tanto miedo. Y hay mucho liderazgo en las empresas en México por parte de mujeres, ¿no? Nosotros tenemos un programa que globalmente le llamamos Strive, pero lo que busca es justamente digitalizar pymes lideradas por mujeres y la verdad que ha sido un éxito el programa, es un benchmark a nivel global y justamente lo que buscamos es apoyar el desarrollo de estas mujeres empresarias y tener un acercamiento a la digitalización y a la aceptación de pagos digitales en México. Buenísimo. Ahora, Altagracia, justo hablando de esto de digitalización, transformación económica, me interesa saber, el Plan México busca convertir a México como una de las top 10 economías del mundo. ¿Qué papel en específico jugarían las pymes lideradas por mujeres en esta transformación? Bueno, a ver, el Plan México es un plan que se hizo con pilares fundamentales, uno de ellos siendo la inclusión de pymes y la inclusión de mujeres. No se puede llegar a ser una de las 10 economías más grandes del mundo sin incluir a pymes y sin incluir a mujeres. Y cuando tú ves las 13 metas del Plan México, la primera y la última son quizá las más generales y las más ambiciosas. La primera siendo ser una de las 10 economías más grandes, la última ser un país con menos desigualdad y menos pobreza. Los últimos datos nos sugieren que vamos por el rumbo correcto. Menos de 13 millones o más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en las métricas por ingreso
También vimos la importancia que tuvieron las políticas particularmente laborales, así como los programas sociales. Pero cuando tú ves las metas 2 a la 12, es cómo llegamos ahí. Y son metas mucho más específicas. Y entonces la meta número 2, por ejemplo, habla de lo que tendrías que hacer en términos de necesitamos poner que el 25% del PIB al menos sea inversión. Ahorita estamos como en el 22, 23% para 2026 y para 2030 tendríamos que llevarlo a 28%. La meta 3 y 4 habla de nuestros profesionistas. 150,000 egresados de carreras de ingeniería, casi 300,000 de carreras STEMs, uno de los países con más egresados de estas carreras en el mundo. Tenemos que vincularlos a sectores prioritarios de nuestra economía. Las metas 4 y 5 hablan de lo que tendríamos que estar haciendo, que es producir con más valor agregado. Entonces, por una parte, hablamos de elevar el contenido nacional en los que yo llamo sectores Chabelo. Son todos los sectores, el 80% de estos sectores son pymes, que es el calzado, el textil, el juguete, el mueble, donde ahí queremos que el 50% sea contenido nacional. Y si tú sabes, en los últimos años, particularmente después de la pandemia, se ha visto una caída en empleo enorme, particularmente en León o en distintas zonas por prácticas de competencia desleal. Y entonces ahí hay un apoyo decidido a la industria, particularmente a las pymes, no solo corrigiendo estas prácticas desleales de comercio, sino también con programas de banca de desarrollo. Y por otra parte, que es la meta 5, habla pues de que hay cadenas globales de suministro y nosotros desde luego no nos vamos a cerrar a las cadenas globales de suministro, pero sí queremos agregar más valor dentro de ellas. Si le siguen, verán temas transversales, como una de las grandes metas es el gobierno es un gran comprador y las compras de gobierno representan algo así como 5% del PIB. Nosotros queremos que esas compras estén ligadas a nuestros objetivos de incluir a pymes, mujeres, etcétera. Y por eso se cambió la ley de adquisiciones y se subió para que el 65% del contenido nacional fuera para empresas mexicanas, que tuvieran pymes, que tuvieran mujeres, etcétera, etcétera. Si te vas a temas estratégicos, pues también está el financiamiento del que ya habla Mauricio. Necesitamos que nuestras pymes tengan acceso a financiamiento y por eso una de las metas fue que el 30% de las pymes tengan acceso a financiamiento. ¿Qué necesitamos para que las pymes tengan acceso a financiamiento? Uno de los grandes pasos es digitalización. Porque la digitalización es uno de los primeros pasos hacia la inclusión, por lo que hablaban, porque genera trazabilidad, porque genera información sobre ingresos y egresos, porque en ese sentido baja los riesgos y baja las tasas, porque también permite a los bancos estimar la tasa de retorno dentro del propio crédito, porque te permite conocer al cliente y las tendencias dentro de esos procesos. Pero digamos, el corazón del Plan México y los 4 decretos de fomento industrial de incentivos, sea el de relocalización y capacitación, sea el de los polos de desarrollo de bienestar, sea una nueva versión del IMEX o los programas de banca de desarrollo que se hicieron para el Plan México, están absolutamente enfocados en incluir a todas las pymes y hacerlas pues protagonistas de no solo del plan, sino pues de la ejecución de cómo somos un mejor país hacia adelante y un país más grande económicamente, pero también más próspero y con más bienestar. Hay algunos datos que dicen que las pymes lideradas por mujeres reciben entre el 2% al 10% del financiamiento por el simple hecho de ser mujeres. A ti te toca dialogar con hombres en muchos espacios. ¿Cómo podemos revertir esa cultura? ¿O qué has visto también que hace falta algo de la parte de esas pymes que están siendo lideradas? ¿O más bien hay aún mucha reticencia por parte de ellos? Hay cambios estructurales que se tienen que dar. Todo empieza porque la vida promedio de una pyme en México es de 2 años. Y en ese sentido, salvo en Nuevo León es de 5 años. Y en ese sentido, pues una pyme que vive menos de 2 años, híjole, con trabajo saca una firma electrónica para temas de impuestos, ¿no? Entonces, una de nuestras prioridades es que la vida promedio de las pymes al menos se duplique. Y eso se hace
por medio de 3 cosas. La capacitación que ya hablamos y desde luego la vinculación con comercialización directa, porque muchas no tienen problemas de producción, es más un tema de canales de distribución, comercialización, etc. 2, sí tiene que ver con la simplificación de trámites y de requisitos. Una pyme promedio o una pequeña empresa, porque las medianas todavía pueden, pero una pequeña empresa en promedio paga 95,000 pesos al año en trámites. Y en ese sentido, pues cuando estamos hablando de que son empresas familiares de menos de 8 personas, tener a una de cada 5 personas exclusivamente dedicada a ver trámites y permisos, pues quita por completo competitividad y la rentabilidad misma de la propia empresa. Lo segundo sí tiene que ver con capacitación. Habiendo dicho lo que sostenemos de que somos uno de los países con más ingenieros, con más egresados y egresadas de carreras STEM, la realidad es que sigue habiendo una brecha entre la educación y las habilidades que se están requiriendo ahorita en el trabajo. Y luego hay temas estructurales. Una mujer empresaria no gasta en lo mismo que un hombre empresario. Y el llamado hockey stick que les gusta mucho a los emprendedores de fundar, crecer y vender, no funciona de la misma forma en empresas de mujeres, porque generalmente el poco o mucho ingreso que se obtiene de la empresa de una mujer no regresa a la empresa de esa mujer. Es decir, para la gran mayoría de los hombres los ingresos los reinvierten, lo crecen lo suficiente y luego la venden. La mujer tiene varios obstáculos de inicio. Uno, generalmente no son propietarias, mientras que el hombre tiende a ser propietario, y estas son pues razones históricas. A los hombres se les heredaban los bienes inmuebles, a los hombres se les heredaban las empresas y a las mujeres quizá les daban una renta. 2, otra vez, el hombre generalmente reinvierte utilidades para crecer la empresa. La mujer, si entró algo extra de dinero, va a reparar la cocina, comprar los útiles escolares, arreglar algo de casa, etcétera, etcétera. Y en ese sentido tiende a no ser tan rápido el crecimiento que se pueda dar dentro de una empresa que no sea por medio de fusión, adquisiciones o colaboraciones con otras, sino crecimiento orgánico. Y 3, si bien es cierto que las mujeres son bastante mejor paga, y eso lo demuestran todas las estadísticas, pues sí sigue habiendo, digamos, discriminación estructural, no solo por parte del sistema financiero, en los llamados productos rosas, ¿no? Que no necesariamente van hacia las necesidades específicas de las empresas de mujeres, sino otra vez en muchas comunidades, en muchas familias incluso, que son una limitante importante para que las mujeres tengan acceso a financiamiento. Política pública es uno de los grandes cambios que se puede hacer, tanto en temas del Sistema Nacional de Cuidados, para que las mujeres puedan recibir compensación por el trabajo no remunerado que realizan en casa, etcétera, etcétera. Sabemos que temas sociales y familiares también se tienen que trabajar a la par, para que a las niñas se les deje crecer soñando o aspirando a ser, desde luego, madres las que quieran, pero también directoras, empresarias, ingenieras, políticas, etcétera. Y luego también sabemos que hay mucho que hacer desde el sistema bancario, para que los créditos que sí se dan para las mujeres puedan atender a sus necesidades y reflejar los riesgos reales de trabajar con mujeres que son menores. Sí, hay, digamos, muchas aristas, muchos factores que influyen, ¿no? En por qué se avanza, por qué no, y que la raíz es sumamente cultural, estructural, que es importantísimo comenzar a ver, también visibilizar más modelos a seguir, más historias de mujeres liderando no solamente el sector público, sino también en el sector privado. Y al final vamos a hablar un poquito de eso. Mau, hay muchas empresarias que piensan que la tecnología financiera es solo para las grandes empresas. ¿Cuál es la herramienta digital más sencilla que puede transformar una pyme mañana mismo? Pues mira, para mí la terminal punto de venta o el famoso POS probablemente sea la herramienta más sencilla. Porque claro, está vender online, pero a lo mejor eso puede ser un poquito más complejo para ciertos segmentos o grupos de personas. Pero como hablábamos anteriormente, ¿no? Si yo soy una pyme, y hablemos de pequeñas empresas como decía Altagracia, porque las medianas tienen otro perfil,
a lo mejor son las que menos digitalizadas y menos acercamiento tienen a métodos de pago alternativos, ¿no? Entonces, como bien hablábamos, ¿no? Si yo tengo una terminal en mis manos y en un costo correcto, ¿ok? Porque sí tenemos una disparidad en México sobre los costos de aceptación. Y esto se produce por distintas prácticas y condiciones de mercado que, como bien decía Altagracia, hay que corregir. Porque existe un segmento de pequeñas empresas que típicamente es atendida por lo que le llaman agregadores de pago, ¿no? Y esos agregadores de pago tienen unos costos estructurales distintos y tienen un costo de servir a las pymes distintos y deberían ser los más competitivos, ¿no? Los que tengan mejores precios para justamente digitalizar esos segmentos de la economía. Pero yo tengo mi terminal punto de venta en la mano, comienzo a vender, comienzo a generar ingresos, esto cae en una cuenta, ¿no? Y ya estoy incluido financieramente. No quiere decir que tener la cuenta sea el motivo detrás de incluirte financieramente, sino para mí es el acceso al crédito, porque eso es lo que diferencia tu capacidad de crecer, de obtener bienes y servicios hoy en vez de tener que esperar a ahorrarlo. Pero cuando piensas en una institución financiera que puede diseñar productos para una pyme o una pyme liderada por mujeres, pues tengo los datos que se generaron, ¿no? Tengo los flujos de venta, tengo la cuenta donde cae el dinero, puedo otorgarle un crédito de manera inmediata, puedo darle herramientas para vender online, comienzo a conocer mucho más la operación de esa pyme y por ende mi apetito al riesgo, mis condiciones de crédito, la manera como me relaciono con ese segmento es mucho más cercano, ¿no? Altagracia decía, las pymes mueren en 2 años. Sí, yo conozco muchas instituciones financieras que no le dan crédito a una pyme que no tenga 2 años. Ya partiste descartando a la gran mayoría de pymes, ¿no? Pero hoy en día la tecnología está permitiendo la personalización. Y yo ya no hago un producto para toda la economía y one size fits all, sino que puedo comenzar a diseñar según el segmento, ¿no? Y puede ser una pequeña empresa liderada por mujeres que vende un tipo de producto y prefiere cierto beneficio, porque justamente la idea de acercar financieramente a las pymes es brindarle beneficios, ¿no? No se trata de incluir financieramente por cumplir con un KPI. Es justamente porque vas a mejorar la calidad de vida de la empresa, de las personas que trabajan en ella, del ecosistema sobre el cual opera. Y justamente yo creo que el reto que tenemos es cómo acercamos estas terminales a precios justos y de manera confiable, ¿no? Porque la confianza es muy importante, a estas pequeñas empresas que son el motor de México. Y siguiéndome contigo, Mau, ¿qué patrón has notado en los empresarios y empresarias que están teniendo mayor crecimiento? Pues a ver, ¿no? Yo creo que la mayoría de las empresas que considero que están teniendo mayor crecimiento hoy en día tienen un componente tecnológico en el centro de lo que hacen, ¿no? Si bien es cierto que puedes vender un producto o servicio, ¿no? En vez de estar pensando en vender a la gente que está alrededor tuyo, de repente comienzas a vender online y te permite llegar a segmentos, ciudades, inclusive países que de repente hoy en día no tienes acceso. De la misma manera, si estás vendiendo online o estás teniendo acceso a la digitalización, estás teniendo mejor acceso a productos o servicios, te estás informando mejor, estás aprendiendo. Para mí hoy en día vivimos en un momento clave donde el que quiere puede aprender y tiene acceso a la información y tiene acceso a escalar su negocio, a los modelos de negocio que funcionaron y a las buenas prácticas. Antes era un poco difícil tener acceso a esas cosas. Entonces, para mí la digitalización es clave, el acceso a la tecnología y sobre todo la curiosidad y las ganas de aprender. Sí, saber que cada vez hay más herramientas disponibles, quienes puedan tener acceso, sobre todo, ¿no? A Internet, a estas herramientas, a atreverse a preguntar, porque yo veo muchas veces con emprendedoras, MIPYMES, microemprendedoras, que la curiosidad está, pero a veces les gana el miedo, como hablando de inteligencia artificial, de la usaré, no la usaré, me han dicho que se va a llevar mis ideas o cosas así, que es mucho del trabajo también que creo que hay que hacer culturalmente, de varios mitos de que estas cosas son a su beneficio, ¿no? Es para su crecimiento. Al menos en los mundos que me toca moverme veo, por un lado, que tienen miedo, u otras microempresarias o pymes, donde al final, como bien decías tú, Altagracia, sus negocios, el socio principal es el esposo, ¿no? O un integrante de su familia o su pareja, y están limitadas en su toma de decisión, que eso también, digamos, eso es un factor importante porque pueden ser socias, y pueden tener un lugar en el consejo, un rol en la empresa, pero no quiere decir que tienen la palabra final.
Y creo que es algo también desde donde yo me muevo, lo que trato de combatir, cómo las impulsamos a que también sus ideas, sus planes se lleven a cabo y no se queden solamente en el aire. Y para esto, Altagracia, ¿cómo imaginas que la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral puede acelerar esa transformación económica? La realidad es que la inclusión de más mujeres en el ámbito laboral pues es una de las grandes oportunidades que tiene México, ¿no? Y cuando tú ves por qué invertir en México, generalmente te aparecen 5 cosas, ¿no? Uno, el primero te dicen su bono demográfico. Y el bono demográfico no se entiende sin mujeres y sin jóvenes, punto. 2, el sistema, digamos, la educación o el tipo de trabajador, las habilidades que tiene el trabajador y la trabajadora mexicana. Y cuando tú ves industrias que han crecido muchísimo en México, unas para replicarlo y otras para aprenderles de qué no se debe hacer, etcétera, etcétera, pues vemos que particularmente en muchas de las industrias de manufactura especializada, particularmente para interiores, etcétera, etcétera, la mano de obra de la mujer mexicana es absolutamente valorada. Y en ese sentido, los impulsos que se están dando para el Sistema Nacional de Cuidados, es decir, para los cuidados que se dan a 3 tipos de personas, a los muy menores o a los infantes de 0 a 5 años de edad, a los adultos mayores que también caen sobre el cuidado generalmente de alguna de las mujeres de la casa, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de enfermos o sanos, y de personas que tienen alguna habilidad especial y que en ese sentido requieren de mayor cuidado o no pueden ir a una escuela ordinaria, etcétera, etcétera, pues todos debemos estar atrás de esos esfuerzos, apoyarlos, etcétera. Entonces, por una parte, considero que eso es absolutamente indispensable y celebro que vayamos hacia allá. Lo segundo sí tiene que ver con las decisiones que a veces permean de arriba abajo un poco. Y son lo que estamos haciendo en conjunto con el IMCO para todas las empresas listadas en bolsa en México, en donde más pues algo así cercano al 30% no tenían ni a una mujer consejera ni una mujer directiva relevante. Y si estas son las empresas más emblemáticas, más institucionales y más grandes en la economía en México, ¿cómo estarán las chicas? Que además tienen compromisos de ESG, que además tienen compromisos públicos hacia la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el tema de caridad cuando se habla de incluir a mujeres en el trabajo. Esto no es un tema de caridad, es un tema de conveniencia. Los equipos que son más diversos en género, pero también en edad y en experiencias de vida, son equipos mucho más rentables, son equipos mucho más resilientes, son equipos mucho más innovadores. Y en ese sentido se debiera promover un acuerdo, una adopción, para que se impulse más diversidad dentro de los consejos, incluidas mujeres. Y el tercer tema, y lo tocamos un poco en el segundo apartado, sí tiene que ver con que necesitamos más mujeres dueñas, no solo más mujeres trabajadoras. Ahora se está viviendo la transición de riqueza más importante que se ha visto en la historia, de los baby boomers a los millennials. Y las millennials son quizá la primera generación de mujeres que ya crecieron con todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y dentro de esta transición hay la oportunidad de que lleguen muchas mujeres dueñas a las grandes empresas, a las medianas empresas, pero también a las empresas más chicas. Y que en ese sentido las mujeres desde un puesto ya de liderazgo y de toma de decisiones puedan hacer las cosas distinto para las que están abajo de ellas o para las que están al lado de ellas. Y que en ese sentido se puedan seguir impulsando políticas. A veces son políticas públicas, pero a veces son políticas de la compañía, que pongan el piso parejo, no solo para tener a más mujeres en nuestras bases, en las plantas que lo requerimos, en empleos que no necesariamente han sido históricamente para mujeres, ¿no? Choferes, montacarguistas, etcétera, etcétera, operadoras de máquina, pero también otra vez ingenieras, etcétera, sino también
para que haya más mujeres en lo que llamamos el C-Level Executives, para que haya más mujeres directivas, para que haya más mujeres CEOs y para que haya más mujeres consejeras que puedan realmente definir el rumbo de sus empresas. Y hablando de mujeres dueñas de empresas, porque muchas veces tenemos estas conversaciones y es importante ponerles nombre, ponerles cara, dar ejemplos concretos. Mau, a mí me da curiosidad saber cuál ha sido una de las historias, digamos, que más te han inspirado de transformación digital de una empresaria. Mira, hemos estado pensando en un buen ejemplo, pero me quedé muy colgado con el comentario de Altagracia de que hace una generación las mujeres no podían votar, ¿no? No podían tener acceso a un crédito. Me parece tan remoto y tan de hace 300 años, pero es una realidad. Lo importante es que está cambiando el ecosistema de manera importante y cuando hablábamos de las políticas que tienen que tomar, obviamente el sector público, pero también el sector privado, a mí me llena de orgullo trabajar en una compañía donde, por ejemplo, el mal llamado periodo de incapacidad, porque me parece que es terrible llamarlo así, es igual para hombres y mujeres en Mastercard. Y eso te quita el bias, ¿no? Entonces sí creo que hay que tomar ciertas políticas, controles, acciones para comenzar a forzar ese cambio. Luego no es tan fácil de que el balance en el hogar sea el mismo, pero por lo menos desde una perspectiva de la empresa donde trabajas, ya las cosas estén diseñadas para que se busque ese balance, ¿no? Pero hablando de ejemplos, la verdad que hemos tenido la capacidad de impactar muchas empresas lideradas por mujeres en México y aprovecho para reconocer a Valerie que está por ahí viéndonos porque ella ha sido quien ha liderado este ejercicio. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero por ahí sacamos uno que nos pareció interesante de una joven que se llama Citlali, ¿no? De 21 años, que ya venía emprendiendo varias veces y a lo mejor tuvo acceso al programa Strive con el que trabajamos, la ayudamos a digitalizarse y tenía un salón de uñas y comenzó a vender a través de una TPV, hizo crecer su negocio, pero lo más importante es que aprendió. Y al aprender se sintió en su capacidad de compartir ese conocimiento sobre el acceso a los pagos digitales, la digitalización, y comenzó a compartir esto y se volvió embajadora del programa. Y eventualmente su negocio creció y lo vendió y se volvió como mentora de digitalización para otras empresas lideradas por mujeres, ¿no? Entonces, hace un ratito hablábamos de cómo cuando uno ya rompe el miedo, conoce y se siente cómodo y comparte, hay un efecto dominó en cadena muy potente de cómo esto puede generar un cambio a nivel sociedad. Pero me encanta una historia como la de ella, de alguien joven, mujer, emprendedora, dueña de su compañía, que aprendió, se desarrolló, logró sus objetivos y luego hizo lo que en inglés le llaman paying it forward, ¿no? De compartir ese beneficio a otras emprendedoras y emprendedores y eventualmente tiene este efecto en cadena en la economía, ¿no? Así que una muy bonita historia para compartir. Una gran historia la de Citlali y sí, Altagracia tocó un punto buenísimo cuando decías de esta generación que es la primera que le toca vivir experiencias que para las generaciones anteriores no era posibilidad. O sea, ahí sí nos clavamos, nos podríamos ir un ratote viendo, analizando. Hay una maestra del TEC de Monterrey, de Ciudad de México, que ella era académica en Monterrey, que justo el querer viajar llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese momento, a la oficina de los pasaportes y no la permitían porque no traía una carta firmada por su esposo o su papá para sacar un pasaporte. Wow. Y eso fue a finales de los 70s, que no es hace, digamos, hace 50 años, ¿no? Y también lo mismo con las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, que no fue si hasta finales de los 70s, que Francia, Reino Unido, ¿no? Podían hacer esto. Y acá, bueno, le agregamos unos 5 o 10 años más. Entonces, qué increíble para alguien como Citlali, que ahora la atención, la energía se permite concentrarse en otras cosas, ¿no? Como bien señalaste, Altagracia, pues son derechos que antes ni eran parte de nuestro imaginario ni en la conversación. Era un hecho que no podías, simplemente no eran espacios a los que podías acceder. Y de tu historia en particular, a mí, yo leía por ahí que desde los 13 años empezaste a formarte en el mundo empresarial. ¿Qué mensaje le darías tú a una empresaria, a una emprendedora que piensa que es muy tarde iniciar su emprendimiento, su negocio? No, a ver, bueno, empezar en el mundo empresarial suena
como que estaba haciendo cosas particularmente relevantes que no estaba pasanteando en el verano de los 13 años y me quedé en la oficina. Pero la realidad es que uno, entre más pronto empieces es mejor. Y eso es si estás en negocios familiares, pero también si quieres emprender algo. Saber lo que quieres y empezar a hacerlo es muy importante, es quizá lo más importante en tu definición de lo que vaya a ser un éxito o fracaso en tu vida. Y en ese sentido, que empiecen con propósito, que empiecen con determinación y que desde luego entiendan que lo que vayan a proponerse pues costará tiempo, costará dinero, costará esfuerzo. Lo segundo es que elijan a un buen mentor. Particularmente para emprender, es muy importante que alguien con experiencia, especialmente si empiezas chiquito o chiquita, te esté llevando de la mano, no solo para los temas de forma, no solo para los temas técnicos, sino para los temas formativos. En términos de valores, en términos de los fines, en términos de la visión que quieres perseguir, es importante tener un mentor, una mentora. Y quizá lo tercero es que se aprendan a formar equipos. Nadie emprende solo, ¿no? Y parte de la mentalidad de los founders o de los que fundan empresas, los que fundan proyectos, es entender que ese proyecto es más grande que una persona y por eso lo haces empresa. Porque requieres más de una voluntad trabajando en conjunto para hacerlo realidad. La idea de las empresas es que trasciendan a la persona, no solo en tiempo, sino en valor de lo que se logra. Y en ese sentido, aprender a trabajar en equipo es quizá tan o más importante que tener la idea y empezarla o tener un mentor que te ayude o que te oriente. Entonces, empezar temprano, sí. Tener mentor, mentora, trabajar en equipo. Sí. ¿Alguna mentora que nos quieras compartir que hayas tenido en el camino? Mi mentor fue mi papá. Pero del lado de mujeres, pues tenemos enormes ejemplos, ¿no? Para mí, Gina es la mejor representante de la mujer empresaria en México y quizá en muchos países del mundo, ¿no? Por la forma tan vocal en cómo ayuda a mujeres, por lo que ha logrado en sus proyectos y en cada una de sus empresas, sea Dalia Empower, que específicamente está hecha para formar habilidades de liderazgo en mujeres, sea en Centro, que es también una de las universidades que más vínculo tienen con el sector productivo en temas de diseño, en temas de decoración, construcción, etcétera, etcétera. Sea la desarrolladora inmobiliaria que tiene, o sea, la representatividad que tiene dentro de consejos globales como Banco Santander, como el G20, el Women Economic Forum, etcétera, etcétera. Desde luego Gina es una de ellas, pero también es cierto que cuando le preguntabas sobre casos exitosos de mujeres, hay algo que podemos estar haciendo todos en conjunto. Y ahí incluyo empresas, también incluyo medios de comunicación, etcétera, y es visibilizar liderazgos de mujeres. Si tú le preguntas a un niño mexicano qué empresario admiran, todos, creo que 9 de 10 te pueden mencionar alguno. Si les preguntas por una empresaria mexicana a la que admiren, ninguno te puede decir. Y tenemos muchas. Y no solo es Gina, ahí ponemos a Blanca Treviño, ahí ponemos a Marilena Gallegos, ahí ponemos a Laura Díez Barroso, a Laura Zapata, en fin. Hay muchas mujeres empresarias que podrían estar en el inconsciente o en el consciente de nuestros niños, de nuestras niñas, como personas a quienes aspirar o personas a quienes admirar. Y todavía no estamos ahí. Lo mismo cuando hablamos de deportistas, lo mismo si hablas... en artistas, ahí va, pero sí. Particularmente en deportistas, en empresarias y en algunas otras ramas es importante que podamos visibilizar los liderazgos de mujeres. Pues tenemos una tarea que para dentro de un año, ojalá, ya puedan nombrar también al menos 10 empresarias. Que empecemos por una. Y esto que decías de futbolistas, El Economista sacó una encuesta que le hace todos los años a niños y a niñas ¿qué sueñas cuando seas grande que te gustaría hacer? Y por primera vez este año, futbolista ocupó el primer lugar en las niñas, que habla muy bien de todo lo que se está haciendo también en la Liga MX femenil y el liderazgo que están teniendo estas mujeres futbolistas. Para ir cerrando, Mau, esta es una pregunta para ambos.
Y un poco ya lo has mencionado, Altagracia, pero para recapitular y también tener el input de Mao desde sus trincheras, si tuvieran que elegir los 3 sectores que van a tener mayor crecimiento los próximos 2 o 3 años, ¿cuáles serían? Pues yo dejo que Altagracia empiece. No. Bueno, turismo sin duda viene el Mundial el año que entra. México es anfitrión de Fitur. Entonces, muy seguramente turismo será uno de los sectores en los próximos 3 años. Sí, okay. Tendremos hasta el 31 también el Mundial Femenil. Así es. Sí, el año que entra solo es el varón y el femenil llega hasta el 31. Segundo, creo que sin duda la manufactura especializada. A pesar de los pesares, las exportaciones de México siguen subiendo. El apetito por invertir en México, particularmente en temas de manufactura especializada, sigue subiendo. Podríamos incluso decir temas más específicos como data centers, que ustedes saben que hay un boom ahorita de data centers en ciertas regiones del país, etcétera, pero lo voy a dejar más en general. Turismo, manufactura especializada y quizá el otro, que no sé si es crecimiento o transformación, pero quizá uno de los que sufrirá las más grandes transformaciones debiera ser el sistema financiero en el país. Como saben, se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos en México que contiene 7 puntos para garantizar que se crezca el crédito a pymes, pero también para garantizar que la forma de evaluar el riesgo a pymes sea diferenciada, que se tenga acceso a información con consentimiento de los usuarios, para que no les estén pidiendo estados financieros auditados, que se avance precisamente en terminales de punto de venta y no en cajeros, que se avance en digitalización, que se avance en educación financiera, que se avance en las políticas que mencionaba Mau, que dependen del Banco de México, para bajar tasas de intercambio y de descuento, que ahorita encarecen mucho los pagos digitales. Son 7 puntos, pero quizá uno de los sectores que gran transformación sufra sea el sistema financiero y será en beneficio de todos. Mau. Pues complementando lo que dice Altagracia, a lo mejor enfocándome más en las pymes, que creo que es el segmento producto del enfoque que vamos a tener o que estamos teniendo y el impulso que queremos darle. Nosotros hicimos un estudio por ahí, nos gusta hacer muchos estudios con la data que tenemos, y cuando hablamos de pymes, pensamos mucho que el segmento de alimentos y bebidas es un espacio donde debería crecer mucho. Obviamente estoy hablando de pymes, no de grandes proyectos de infraestructura o de producción de alta escala, ¿no? Por otro lado, las ventas online. Yo creo que hoy en día con las redes sociales y la digitalización que existe, cualquiera puede vender lo que quiera a millones de personas de manera muy sencilla y segura. Y el último es el segmento de cosméticos, ¿no? Vemos que hay un movimiento muy fuerte de ventas entre pequeñas empresas o inclusive personas físicas con actividad empresarial que se vuelven distribuidoras de estos productos y que a la vez generan ingresos y capacidad de emprender de una manera relativamente estandarizada y fácil para que lo hagan, ¿no? Entonces son tres segmentos que vemos o sectores donde puede haber una aceleración, pero recalco sobre todo las pymes en México y idealmente, si lo hacemos bien, las pymes lideradas por mujeres. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, la verdad que gracias por la invitación. Me encanta que haya espacios como este. Como bien decíamos, falta comentar un poquito más, comunicar un poquito más, educar un poco más de que sí se puede. El momento en el que estamos es inigualable. Ya hablábamos de cómo de repente nos cuesta trabajo pensar algo que pasaba hace 30 años, hoy en día ya no es una realidad y sí estamos viendo movimiento en las economías, en las industrias para visibilizar, para dar mayor igualdad. A mí me toca desde mi esquina liderar una compañía que se compromete mucho con esto, que le importa y que toma acciones para hacerlo y entonces a lo mejor nos sentimos un poquito más adelante en las políticas y en la diversidad que tenemos en el equipo y la verdad que me llena de orgullo. Entonces, realmente el estar sentado acá, estoy representando a Mastercard y a todas las personas que trabajan en la compañía. Muchísimas gracias a ti, Mao, y a Mastercard por recibirnos en su espacio y gracias también a ti, Altagracia, por también inspirarnos, ¿no?, a seguir teniendo visión, a construir con acción y sobre todo algo que me gustó muchísimo que decías, a generar acuerdos. Gracias.
Feliz de estar acá. 2 perspectivas que nos muestran exactamente dónde está la oportunidad más grande para las empresarias mexicanas. Altagracia nos recordó algo fundamental. México está en el mapa global, está redefiniendo las reglas del juego. Y las mujeres empresarias no están esperando una invitación a esa mesa, ya la están construyendo. Mauricio nos compartió algo clave, la importancia de las herramientas. Nos mostró que la brecha entre querer escalar y realmente hacerlo no es tan grande como pensábamos. Es cuestión de tener acceso a estas herramientas correctas. Pero aquí está lo que más me impactó de esta conversación. Esa diferencia entre el 47 y el 37% que discutimos al inicio no es inevitable. Hay solución. Y la solución no requiere que esperemos a que alguien más cambie las reglas. Si eres emprendedora y estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No estás sola. Esa sensación de que tal vez llegaste tarde al juego o de que la tecnología se te está escapando o de que no tienes tiempo suficiente, esa sensación no es una señal de que no puedes hacerlo. Es una señal de que estás exactamente donde muchas mujeres exitosas estuvieron antes de dar ese salto. La pregunta no es si puedes, la pregunta es ¿cuándo vas a decidir que ya es hora? Altagracia, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por su liderazgo y por recordarnos que las mejores oportunidades nacen cuando combinamos visión con acción. Soy Bárbara Arredondo Ayala, gracias por acompañarme en Decididas, el podcast, y recuerda, el futuro económico de México no está esperando. Las herramientas están disponibles, la oportunidad está aquí. ¿Y tú? ¿Qué decides hoy?